En un video anterior mostramos cómo derivar una función con radicales. En este video vamos a continuar con el grado de complejidad de estas funciones. Entonces, yo propongo dos funciones. Una es la raíz de x, la raíz cúbica de x. Una es la raíz cúbica de x y la otra es g de x, un polinomio. Entonces, f compuesta con g va a ser la función, la raíz cúbica de 7x cúbica más 2x. Para resolver este tipo de funciones compuestas, recordemos que nosotros habíamos explicado cómo derivar una función radical. Entonces, tenemos varias fórmulas. Una de las fórmulas más importantes es la de la potencia de radicales. Recordemos que un radical, una base elevada a un exponente y esta con un radical, lo podemos expresar como x a la n sobre m. Ahora, tenemos nuestra derivada de las leyes de potencia, que me dice que esto es lo mismo a esto. Y tenemos aún más. De nuestros videos anteriores también vimos la derivada de una composición de funciones. Entonces, la derivada de f compuesta con g era la derivada de f de x con respecto de g de x. La derivada de f compuesta con g con respecto de x era la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x con respecto de x. O lo puedo ver así. Es f' en g de x por g' de x. ¿Vale? Que esta es la forma más sencilla. Y ahora tengo una función aún mucho más bonita, porque si yo tengo la derivada de una función elevada a una potencia, esta va a ser la potencia por la función a la n-1 por la derivada de la función interna, que en realidad esta es la que vamos a ocupar en este caso. ¿Por qué? Porque esta potencia n no nada más puede ser un entero, puede ser un racional, ¿vale? Entonces, esta función yo la puedo expresar de esta manera. 7x cúbica más 2x a la 1/3, ¿vale? Entonces, vamos a expresar esto y vamos a ver los elementos. Recuerden, la derivada de f compuesta con g es f' evaluada en g de x por g' de x. ¿Quién va a ser g' de x? Entonces aquí voy a colocar g' de x. Va a ser igual a ¿quién? Si g es este polinomio, su derivada va a ser 7 por 3, 21x cuadrada, más 2. Y terminé. Ahora fíjense, ¿cuál va a ser la derivada de este radical? Yo sé que f la puedo ver como x a la 1/3. Entonces, la derivada de f va a ser 1/3 de x a la 1/3 menos 1. Pero yo sé que 1/3 menos un entero, que son 3/3, me queda menos 2/3. Entonces, la derivada de la función f va a ser 1/3 de x a la menos 2/3. Pero esta derivada la puedo expresar como 1 entre 3 la raíz cúbica de x al cuadrado. Pero en vez de x, la voy a evaluar ¿en quién? En g de x. Entonces ya tengo todos mis elementos. ¿Y cuáles van a ser mis elementos? Van a ser, fíjense, nada más voy a sustituir f' por esta. Entonces va a ser, f' va a ser 1/3 de x, esa x que yo tengo ahora que es un polinomio, a la menos 2/3.
multiplicada por ¿quién? Por g' de x, que va a ser esta. Y la g' va a ser 21x cuadrada más 2. Y aquí lo voy a evaluar en g de x, que es 7x cúbica más 2x. Entonces esto me va a dar, este menos me va a bajar el exponente, me va a bajar todo este término en el denominador. Entonces me queda 21x cuadrada más 2 entre 3 veces la raíz cúbica de ¿quién? De todo este polinomio, 7x cúbica más 2x elevada al cuadrado. Y así es como queda. Si se dan cuenta, en realidad no es tan difícil, nada más hay que recordar las reglas de derivación básicas. ¿Qué otra cosa ocupo? Leyes de exponentes y la regla de la cadena. Y nada más colocando todo en el lugar correcto, encontramos la derivada. Esta es la f compuesta con g derivada. La derivada de una composición. Ahora, lo podemos hacer más difícil, aumentando el grado de la función f. Entonces, ya resolvimos para la raíz cúbica, podemos resolver para la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora, pero para f, la raíz sexta. Entonces, esto queda igual, bueno, casi igual. En realidad, lo que no va a cambiar es la g', esa sí no va a cambiar. Voy a dejar f compuesta con g, nada más que f la voy a cambiar a sexta. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, va a ser la raíz sexta de 7x cúbica más 2x. ¿Vale? Entonces, aquí, esta función sin composición me queda x a la 1/6. La derivada de f con respecto de x me va a dar 1/6 de x a la 1/6 menos un entero. Entonces, 1/6 menos un entero, que son 6/6, me queda menos 5/6. Entonces, la derivada va a ser igual a 1/6 de x a la menos 5/6. Entonces, la derivada de f de x va a ser 1 entre 6 veces la raíz sexta de x a la quinta. Esa va a ser la derivada. Entonces, cuando yo quiero derivar la composición de funciones, f compuesta con g derivada, me va a quedar la función f derivada evaluada en g de x por la derivada de g de x. Y eso nada más tengo que ir acomodando. Voy a tomar ya esta expresión, ¿sale? En vez de x, voy a sustituir lo que es g de x. Entonces me va a quedar 1 entre 6 veces la raíz sexta, y aquí es donde va a quedar larga la proposición, porque g de x es 7x cúbica más 2x a la quinta. Ahí está. Por g de x, que es 21x cuadrada más 2. Si los juntamos los dos, me va a quedar 21x cuadrada más 2 entre 6 veces la raíz sexta de 7x cúbica más 2x elevado a la quinta. Y ya habré terminado. Entonces, ahora vamos a complicar un poco más. Ya modifiqué la raíz de x, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener una función que es un polinomio, tuviera una composición de funciones dentro de otra composición? Por ejemplo,
que g de x sea en realidad una función compuesta. Y esta le voy a cambiar el grado a 5. Y le voy a cambiar a grado quinto porque no quiero que 2 y 5 sean múltiplos aquí, para que no haya una reducción de exponentes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, fíjense, esta g de x es en sí una composición de funciones. Entonces, mi derivada, g' de x, va a ser la derivada de la potencia, ¿vale? Va a ser la derivada de la potencia multiplicada por la derivada del polinomio, ¿vale? Entonces, la derivada de la potencia es 2 veces lo que está aquí adentro a la 2 menos 1 que me queda 1 por la derivada de esta función que es 21x cuadrada más 2. Y yo ya sé que la derivada de f de x va a ser ¿quién? Bueno, primero f de x sin derivar me queda x a la 1/5. Y la derivada de f de x me queda 1/5 de x a la 1/5 menos un entero. Y 1/5 menos un entero me da, ya no lo voy a escribir, nada más se los voy a decir, 1/5 menos 5/5, que me queda menos 4/5. Entonces la derivada de f va a ser 1/5 de x a la menos 4/5. Esta f la voy a ver como 1 entre 5 veces la raíz quinta de x a la cuarta. Ya tengo f' y tengo g'. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las voy a sustituir. Entonces, f compuesta con g derivada. ¿Y quién sería? Bueno, antes de derivar, ¿quién sería f compuesta con g de x? Pues sería la raíz quinta de 7x cúbica más 2x elevada al cuadrado. Esa sería mi función composición. Ahora vamos a checar lo de la derivada. Entonces la derivada va a ser muy sencilla. Ya con todo lo que expliqué va a ser muy sencilla. Va a ser la f' evaluada en g de x por la derivada de g de x. Entonces va a ser 1 entre 5 la raíz quinta, y aquí es donde viene lo bonito. En vez de x cuarta va a ser la g de x elevada a la cuarta. Entonces me va a quedar 7, y aquí es bien importante que lo hagamos con mucho cuidado porque hay dos exponentes, este cuarto que viene de la derivada y este cuadrado que viene de la misma función. Entonces voy a hacer doble paréntesis. Entonces me queda 7x cúbica más 2x. Entonces 7x cúbica más 2x elevada al cuadrado, que es la normal, y esta cuarta que sale de la derivada, multiplicado por, y aquí voy a borrar todo este rollo, esto ya lo usamos y ya lo saben calcular. Si tienen dudas le regresan al video, por la derivada de g de x, y la derivada es todo este rollo. Entonces este 2 lo voy a multiplicar por este y por este, entonces me queda 42x cuadrada más 4 que multiplica a 7x cúbica más 2x. Entonces aquí resulta algo muy particular porque mi derivada, al final, estos dos productos se van a venir para acá. Entonces me queda 7/42
Entonces, f compuesta con g derivada va a ser 42x cuadrada más 4, que multiplica 7x cúbica más 2x, entre 5, la raíz quinta, y aquí viene lo bonito, este 4 por 2 son 8, 7x cúbica más 2x a la octava. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un entero y aquí tengo 8 quintos. Un entero menos 8 quintos, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque hagan de cuenta que yo tengo un m a la 1 y abajo tengo un 5. Bueno, aquí este paréntesis es este, ¿eh? No lo voy a escribir. M a la 1 y abajo tengo un m a la 8 quintos. Entonces estos dos m's me van a dar m a la 1 menos 8 quintos. ¿Sale? Y ese 1 menos 8 quintos, el entero son 5 quintos. Me va a quedar menos 3 quintos. Entonces, este menos 3 quintos es muy importante, porque el de arriba ya no va a aparecer, pero el de abajo va a aparecer con la raíz quinta de este mismo término, pero al cubo, ¿vale? Y eso es pura álgebra, ¿sí? 42x cuadrada más 4 entre 5, la raíz quinta de lo mismo, pero elevado al cubo. Este binomio nada más es un relleno. Esto es una literal elevada a la 1 entre otra literal elevada a la 8 quintos. Entonces, con puras leyes de exponentes queda, ¿vale? Recuerden, esto es como si tuviera m entre m a la 8 quintos. Entonces, eso es lo mismo que m a la 1 menos 8 quintos. Y esto es lo mismo que m, estos son 8 quintos, el entero en quintos son 5 quintos menos 8 quintos. Entonces, esto me queda m a la menos 3 quintos. Y este m es precisamente este. Ajá. Entonces, esta es la última expresión. Esta. Y con eso termino este video. Yo sé que tal vez pueda ser muy oscuro, se les va a dificultar las leyes de exponentes sobre todo. El álgebra no van a saber cómo encontrar los términos semejantes, que al final el reducir esta derivada implica un trabajo algebraico. Pero yo les invito a que lo intenten. Si no pueden, hacemos un video con todos los detalles de todos estos procedimientos. Y bueno, agradezco su atención y los veo en el siguiente video.